Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, depende de la hora que nos estén escuchando. Somos Mejor Juntos y este es el capítulo número 30. Estamos llegando a nuestro capítulo número 30. Se dice pronto, pero son bastantes. Son 6 semanas acompañándolos durante esta etapa de cuarentena. Y hoy estoy con dos afamadísimos y conocidísimos psicólogos, colegas, amigos míos, graduados ambos en la Universidad Central de Venezuela. Primero tenemos al señor Renzo Castillo. Salude, señor Renzo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un placer estar aquí. Gusto. Vale, ese es el señor Renzo Castillo, que es psicólogo organizacional con amplísima trayectoria, eh, ayudando a empresas, ayudando a grupos de personas a mejorar y a desarrollar procesos de transformación. Y en ellos pues nos hemos encontrado con infinidad de ejemplos en los cuales Renzo ha contribuido con el cambio y con el desarrollo. Y yo cuando pensé en esta propuesta para el día de hoy, porque es viernes, porque la gente cambia, dije, oye, Renzo es un experto en eso, porque tiene muchos años ayudando a organizaciones a lograr que las personas cambien. Y por el otro lado tenemos al señor llamado Duaner Iván Freire. Saluda, Duaner. No me hagas eso. Mira, todo el trabajo que yo me tomo para ocultar ese nombre para que tú vengas a exponerlo así en público. Un gusto de estar compartiendo hoy con Renzo. Renzo, mucha gente no lo sabe, quizá él no lo sabe, pero en alguna época era mi némesis, porque como él entró en el mundo organizacional antes que nosotros, a veces pasaba que ibas a dictar un taller y ya había estado Renzo ahí. Y bueno, tenías que fajar. Lo mejor que podía pasar era que te dijeran, ay, nos encantó, nos reímos casi tanto como con Renzo, ¿no? Eso era así como el top, lo que había. De modo que es un privilegio hoy estar compartiendo con Renzo aquí. Vale, muy bien. Fíjate que yo te saco a propósito el tema de tu primer nombre porque es una de las facetas en las que tú has intentado cambiar. Es decir, tú has intentado cambiar tu imagen pública para evitar el primer nombre que tus padres te pusieron, ¿no? No vamos a entrar en cuál es la razón para ello, ¿no? Por lo difícil de pronunciar, nada más. O sea, Ah, la única razón es que es complicadísimo que la gente lo aprenda. vale. Es difícil que la gente lo aprenda. Entonces, bueno, entonces, digamos, nos reuníamos hoy aquí. Bueno, yo también me presento, soy Ricardo Ranali. No sé si tengo expectativas de decir que la gente ya me conoce, porque es que me han visto en varias apariciones aquí en Mejor Juntos. Eh, Soy psicólogo también y graduado también en la Universidad Central de Venezuela, como estos dos individuos que me acompañan el día de hoy. Y yo, claro, yo tengo que enfocarme en el tema del cambio, porque ese es el leitmotiv de mi propia, digamos, de mi propia identidad pública, que es Aprende y Cambia. Entonces, aprendeycambia.net, no olviden visitarla. Me hago la publicidad. Entonces, yo digo siempre que el aprendizaje y el cambio son las dos caras de la misma moneda. Entonces, pero bueno, si quieren comenzamos por definir, si vamos a decir que por qué la gente cambia, entonces, ¿qué es el cambio, no? ¿Quién se anima? Eh, Renzo. Bueno, cambio es cualquier proceso de transformación que ocurre en la gente, en las personas, en las relaciones, en cualquier sitio, cualquier proceso en el que veamos algo que se transforme, bueno, estamos hablando de cambio, ¿no? Pero yo quisiera darle la vuelta a ver, yo creo que el gran problema con el cambio, sobre todo en las personas y en las organizaciones, para entrar de una vez en materia, es que con el pasar del tiempo casi que ha habido una necesidad imperiosa de que la gente tiene que cambiar. No sé si echarle la culpa a Heráclito con aquella frase de lo único constante es el cambio. Eh, pero básicamente el cambio se convirtió en una moda. Y entonces, pues había necesidad de cambiar. ¿No? Y fíjate que, por ejemplo, esta charla la llamamos ¿Por qué cambia la gente? Cuando pudiéramos llamarlo tranquilamente ¿y por qué tiene que cambiar la gente? Porque
no hay necesidad a veces de cambio. El cambio lo asociamos a evolución necesariamente, pero también el status quo, también el mantenernos donde estamos, puede ser también incluso una herramienta de supervivencia, puede ser incluso una herramienta de mantenimiento, puede ser una herramienta de incluso de cierta necesidad de no arriesgarnos, porque no nos conviene en ese momento. El cambio no es obligatorio, ¿no? A pesar de que últimamente, con la moda de que hay que ser felices a toda costa, etcétera, pues pareciera que todos los días usted tiene que cambiar en algo. Por ejemplo, en la pandemia, todos los días alguien nos decía que teníamos que hacer algo distinto. Usted tiene que aprender un nuevo idioma, usted tiene que aprender a escribir un libro, imagínense. Todas esas cosas, todos esos llamados los vivimos todos durante este proceso y eran procesos casi de transformación. Entonces queríamos convertirnos en escritores en 30 días sin haber escrito nunca un artículo, ¿no? Y yo creo que el cambio es un proceso que tiene que ser voluntario. El cambio es un proceso que debe nacer de la persona, que cuando es voluntario y cuando no estoy presionado necesariamente por el entorno, porque yo puedo cambiar porque estoy presionado por el entorno, pero también puedo cambiar voluntariamente porque yo quiero buscar otro entorno sin que necesariamente me esté alguien presionando para hacerlo, ¿no? Y cualquiera de esos dos escenarios son válidos. Yo creo que es importante dejar claro que nunca hay un proceso de cambio en el que sea bueno o malo. Simplemente es una decisión personal, ¿no? Y por eso creo que hoy en día, y no sé qué piensa Iván en su experiencia, estamos todo el tiempo como presionados o presionando incluso a la gente para que dé ese salto a hacer cosas distintas, simplemente porque el entorno lo está pidiendo. Sí, Renzo, me encanta que tomes ese tema de la obligatoriedad del cambio, porque además hay una premisa errónea a mi manera de ver, que es, Ricardo en algún momento hablando de la posibilidad de esta charla me decía, la pregunta es ¿por qué la gente no cambia? Y esa premisa no es del todo cierta, la gente cambia todo el tiempo, es decir, cuando yo era chico no me gustaban las aceitunas y ahora me gustan. Mi forma de relacionarme con los demás ha ido cambiando. Quizá la pregunta correcta sería por qué la gente no cambia en la dirección que quiere cambiar o en la dirección que otros quieren que cambie. Eso ya sería como otro enfoque. Y yo creo que hay como distintas razones. Una tiene que ver con lo que un psiquiatra que se llamaba Laing, que recogió un concepto filosófico que es el de seguridad ontológica. Hay gente que no siente y no percibe que tenga que cambiar, listo. Y tiene que ver con lo que estás diciendo tú. El cambio tendría que ser voluntario. Si yo no percibo la necesidad de cambiar y no siento que tenga la necesidad de cambiar, pues ¿por qué voy a cambiar? Es decir, no necesariamente además todo cambio es bueno. Eso es bien importante que lo señales. Hay gente que tiene una decepción amorosa y cambia para peor. Hay gente que le fue mal en un negocio y cambia para peor, se vuelve cobarde, ya no quiere correr riesgos. Entonces, de hecho, si nos basamos en el principio de entropía universal, probablemente estadísticamente los cambios sean más hacia peor que hacia mejor, porque por una cuestión de probabilidad. ¿Ya? Entonces, el cambio intencionado, que es un poco de lo que de repente en las organizaciones se busca, sería más bien el punto donde nosotros nos queremos plantear. Otra razón que tiene que ver con lo personal es como el espectro contrario, o sea, el polo contrario. Hay gente que es tan frágil ontológicamente que teme que si cambia deja de existir. Eso es un poco más complicado, pero es... Entonces monta una cantidad de estructuras de personalidad y las defiende a capa y espada, ¿no? Y vive como reafirmándose constantemente. Incluso desde un punto de vista evolutivo, nosotros como primates, y la mayoría de los primates viven en sociedad y tienen unas redes sociales muy estructuradas y muy jerárquicas. Yo no sé si hay otro mamífero que se le compare, quizá a los lobos. Pero dentro de la manada de los primates es muy importante que cada uno sepa cuál es el lugar que le toca. Y eso tiene que ver con cómo te comportas, cómo eres afectivamente. Es decir,
cómo te desempeñas. Y en el momento en que tú tratas de salirte de ese lugar, de alguna u otra forma, el medio también te lo va a señalar. La gente que es más segura desafía esa definición de rol social, pero hay gente que tiene mucho temor de la estructura que haya construido y la defiende a capa y espada. Eso a nivel personal. Creo que además en las organizaciones entra también otros factores como los estratégicos, es decir, este cambio me conviene a mí, qué tanto gano o qué tanto pierdo con este cambio que a lo mejor es bueno para la organización, pero que a mí me resta poder o me resta autonomía o me coloca en un lugar donde no quería estar o me pone más trabajo encima. Entonces, ese sería como el punto para introducir el tema, como yo lo veo, ¿no? No sé qué dice el director. Y fíjate que me parece interesante lo que tú planteas, porque al final de cuentas el cambio en las organizaciones es el cambio de la gente. ¿No? El cambio en las empresas es la decisión de cambio de alguien. Llámese director, llámese eh, asociado de la empresa, dueño de la empresa, llámese empleados, etcétera, ¿no? Al final las organizaciones son las personas. Esa frase no es mía, esa frase del poeta Luis Garmendia, mi socio, que decía, bueno, y con mucha razón, las organizaciones son personas, ¿no? Y en tanto, pues el cambio que se da entre las organizaciones es un cambio que deciden las personas. Por supuesto, como dices tú, Iván, siempre la organización hace o decreta un cambio que luego lo validan las personas. Todos hemos estado en un proceso de cambio organizacional que define una empresa y dice nosotros vamos a ir hacia una empresa menos jerárquica, una empresa de puertas abiertas. Ahora escucho un término que llaman on-boss, algunas organizaciones, o sea, prácticamente sin jefatura. Y todo eso son conceptos que se lo dice a la gente y por lo general lo primero que ocurre en esos procesos es que la gente dice, estos se volvieron locos, nosotros no somos así, ¿no? Pero, bueno, hay un mandato organizacional, eso hay que hacerlo. Y a partir de ahora, bueno, ocurre lo primero que hacen las organizaciones, que es decretar los cambios. Decretan el cambio y a partir de ese momento, pues ellos esperan que la gente cambie. Eso no siempre ocurre. A veces las personas pues lo que quieren es reafirmar que van a hacer todo lo contrario que ha decretado la organización, porque no se sienten eso, ¿no? No sienten que eso sea así. Bueno, fíjate que no es distinta la organización de las personas. Es decir, nosotros todos los años decretamos que este año sí vamos a hacer ejercicio, y nos vamos a poner a dieta y vamos a estar en forma. Y quizá uno de los problemas, claro, en la organización se ve un poco más claro, es que cuando yo pienso que este año me voy a poner en forma, yo me imagino una persona que no soy yo, que no le da pereza salir a hacer ejercicio, que no detesta sudar, que no tiene todas estas cosas, haciendo y poniéndose en forma, pero de alguna manera mi fantasía es que voy a ser un ser distinto cuando empiece a hacer esas cosas que dije que iba a cambiar. Y la organización también creo que pasa algo parecido, es decir, hay una cabeza que es el que toma la decisión, que es el equivalente a nuestro neocórtex, es decir, la decisión consciente y el decreto de lo que nosotros queremos hacer de aquí en adelante, pero nunca le preguntaste al cuerpo, no le preguntaste a los órganos si están listos para eso, no le preguntaste emocionalmente si acompaña esa decisión que tú tomaste. Y bueno, tú y yo, Ricardo, lo hemos visto sabotearse por todos lados, consciente e inconscientemente, ¿no? Por parte de las personas que forman parte de la organización. Fíjate, por ejemplo, yo recuerdo, ahora que estabas hablando, una empresa porque las empresas funcionan así, las empresas funcionan nuevamente porque son personas, porque algún directivo vio qué sé yo, una imagen de Google donde los empleados bajan en un tobogán y dijo, nosotros necesitamos un tobogán. Entonces, bueno, yo recuerdo una organización que además era una organización financiera, ¿no? Y esa organización decidió, bueno, cambiar. Nosotros vamos a crear un entorno Google dentro de nuestra empresa que era completamente piramidal, jerárquica, era un bloque organizacional. Bueno, de repente se encontraron los empleados con toboganes, se encontraron Uh -huh. con PlayStation para jugar, se encontraron con mesas de ping-pong, con mesas de pool, bueno, con una serie de cosas que era una suerte de maquillaje interno que tenía la organización. Y alguien de la empresa me decía, bueno,
Y estamos usando la mesa de pools y estamos jugando, pero seguimos siendo los mismos y seguimos teniendo todos los problemas igual con un agravante. Y es que ahora, bueno, el tiempo que antes invertíamos y que teníamos claramente estructurado para el funcionamiento de la organización y para nuestra estructura y para nuestra forma de ser, bueno, ahora se está viendo afectado porque la gente pues toma un receso para jugar pool, ¿no? Cosa que además es muy mal vista por los clientes en una empresa de estas características, me decía él, porque nadie quiere que su dinero, que su activo más preciado, pues esté, mientras esté en una empresa donde la gente está jugando, pues por ejemplo, pool. Claro, Entonces esta imagínate, persona, este gerente me decía, imagínate tú lo difícil que es encontrarse estas dos culturas. imagínate que tú llega un cliente y tú le preguntas, mira, ¿quién liberó la reserva de dominio de este crédito? Ah, no, está jugando pool. No, no, Bueno, no da, ya me entró un rato que él está ahorita en una partida de ping-pong. claro. Este, entonces, claro, eso es muy difícil, ¿no? Manejar esas dos cosas. Sí. Ricardo, ¿algo que quieras comentar? Sí, primero un poco recapitulando lo que habéis dicho, ¿no? Digamos, recordando la primera intervención de Renzo, es comentar un poco, decir, a ver si es lo que entiendo yo lo que tú estás diciendo, es que tampoco es que debamos cambiar por cambiar. O sea, ¿sabes? Se ha impuesto de alguna manera esta filosofía o este discurso de hay que cambiar paradigmas, perdón, hay que romper paradigmas, porque utilizan esa expresión, romper paradigmas, y a veces cuando alguien quiere incentivarte y motivarte para que cambies algún aspecto particular de tu conducta, te dice es que hay que romper paradigmas. O te dicen hay que salir de la zona de confort, que esto es un poco más reciente, hay que salir de la zona de confort. Es decir, yo nunca he encontrado que ninguna, o sea, ninguna de las dos expresiones me motiva para cambiar. Es decir, hay que salir de la zona de confort. Bueno, sal tú, ¿sabes? Hay que romper paradigmas. Pues no, es decir, hay paradigmas que hay que romper. Claro, está bien, pero, por ejemplo, el paradigma de cepillarse los dientes sigue siendo el paradigma de cepillarse los dientes hasta que aparezca otro que sustituya al de cepillarse los dientes. Ahora, para mantener la salud dental, tenemos que seguir cepillándonos los dientes y ese es un paradigma, porque ese hay que romperlo. Entonces, el discurso de romper paradigmas o que hay que cambiar es vacío si no viene de alguna manera argumentado o sustentado por algo, ¿no? Que te motive realmente a cambiar. Yo todavía no he visto una persona a la que le digan hay que romper paradigmas y entonces por eso cambie su comportamiento, ¿no? No creo que pase. Entonces, bueno, un poco es un llamado de atención a aquellas personas que quieren que otras personas cambien, pues dele argumentos, no le diga solo la frase, hay que romper paradigmas, eso no es suficiente, ¿vale? Bueno, Fíjate, Ricardo, no sé si, sí, sí, que no sé si ustedes lo comparten. Una de las cosas en las organizaciones que yo me he encontrado más es que muchas veces le pides cambios a la gente que no tienen que ver con la gente, ¿no? Entonces, lo que tú decías, bueno, hay que cambiar paradigmas o hay que... antes era también, es que tienes que tener compromiso, ¿no? Como que el compromiso es mágico de alguna forma. Y cuando tú revisas y analizas el funcionamiento de la organización, te encuentras que los sistemas no dan para el cambio que tú quieres que haga. Entonces, por mucho que trates de motivarme y trates de que nosotros estemos comprometidos con lo que estamos haciendo, oye, si las maquinarias me dan para esta producción, yo no puedo hacer, o sea, que produzcan 110 más, porque ese es el límite del sistema al cual nos estamos enfrentando. Y me he encontrado montones de veces que problemas que son de proceso, de procedimiento, de estructura, de forma, se lo quieren colgar a la persona, ¿no? Es que no estás comprometido. No sé si les ha pasado. Sí, cómo no. Bueno, y eso parte porque las empresas son excelentes. Si algo tienen bueno las empresas es que son muy buenas maquillando, ¿no? Entonces, todos esos procesos de cambio organizacionales siempre vienen maquillados con una campaña extraordinaria, bellísima, etcétera. Pero realmente las personas que están adentro conocen. eh, en el momento en que se lanza se decreta ese proceso de cambio, hay muchas personas internamente que saben esto no necesariamente va a funcionar, porque lo que dices tú, nuestra estructura no da para eso, nuestra forma de ser no da para eso, estamos haciendo algo que no se parece a nosotros, etcétera. La propia gente ya sabe que probablemente esa iniciativa, bueno, simplemente sea otra nueva iniciativa de cambio,
multinacional de casa matriz, que a veces está divorciada de las regiones, etcétera, y que no necesariamente va a ver la realidad. Y ahí ocurre otro fenómeno, y otro fenómeno no, ahí ocurre, ahí se da otra variable interesante que es la relación del ego con el cambio, tanto en las empresas como en las personas, porque ocurre exactamente igual, ¿no? Y yo lo que he visto es que en la medida en que ese ego organizacional o personal, porque aplica igualmente para los dos, es muy alto, bueno, los procesos de cambio son más complejos. ¿Por qué? Bueno, porque no necesariamente yo crea que tenga que cambiar, porque es que yo me creo organizacionalmente, yo estoy a otro nivel. Nosotros somos esta gran empresa. Nosotros no necesitamos dar ese paso. O al contrario, nosotros tengo el ego muy grande, soy esta gran empresa y nosotros nos vamos a transformar de la noche a la mañana. No es cierto. No ocurre así, tú crees, porque lo decretes va a ocurrir, no necesariamente es así. Y nos pasa exactamente igual a las personas, ¿no? El ego nos hace pensar que, por ejemplo, no necesitamos incorporar a nuestro quehacer cotidiano algunas otras, por ejemplo, competencias o prácticas. ¿Por qué? Pues yo estoy a otro nivel, ya yo eso lo superé. Bueno, no necesariamente es así. Tú puedes incorporar una serie de prácticas que te hacen, pues, que te pueden hacer mejor persona o te pueden hacer mejor profesional, cualquiera sea el escenario que estemos planteando. Pero cuando ese ego, pues, es muy bajo, ¿no? Y hay organizaciones que también tienen el ego bajo, que hacen muchas cosas, pero no se promocionan, no se venden, no creen además que hacen mucho. Tú ves también que todos esos procesos se complican a la hora de cambiar, porque no se creen capaces de. Y cuando tú, por ejemplo, como consultor vas y le preguntas a la empresa, pero pues ustedes no han hecho esto, si tienen todo, han hecho todo esto en el mercado y tú sientes que la propia empresa que está ahí, la propia gente que está dentro de esa organización, tiene una estima baja de la empresa, lo percibes en el ambiente, lo percibes y tú desde afuera puedes tener otra visión completamente distinta, ¿no? Pero ahí está ese factor, ese fenómeno de qué tanto creo yo o me creo yo capaz de en el proceso de cambio, ¿no? No sé si han tenido esa experiencia. Fíjate que Ricardo y yo, trabajando hace muchos años en una empresa minera, tuvimos una experiencia como lo que tú comentas, ¿no? Es decir, el personal de la empresa percibían que no habían hecho ningún cambio. Nosotros volvimos a acercarnos a la empresa como a los 2 años y desde afuera el cambio era impresionante. Es decir, habían hecho unas transformaciones increíbles en cuanto a cómo se relacionaban, el tiempo que trabajaban, el tipo de metas que se estaban poniendo, pero ellos no lo percibían. Es decir, cuando tú les preguntabas, seguían viendo como que todo sigue igual, porque agarraban de todo el panorama de la realidad 2 o 3 cosas que eran obviamente las más difíciles de cambiar y el resto no lo veían, ¿no? Es decir, lo pasaban por alto. Fíjate que sí recuerdo esa experiencia en la empresa minera, eso, de ahí aprendimos un montón de cosas, Iván, pero Ujú. este, estaba pensando o mientras les escuchaba decir, bueno, está bien, yo creo que han dado algunas pistas, pero en el momento en que la neocorteza o el yo o el decide que necesita hacer un cambio, o la organización, es decir, desde el punto de vista de la jerarquía de la organización, decide, nosotros necesitamos ahora pasar estos procesos y hacerlo de otra forma. Recuerdo, no recuerdo a quién le comenté, hace muchos años que cuando estuve en Panamá, dando una conferencia sobre e-learning, una persona me dice, mira, ya yo empecé, te estoy hablando hace posiblemente 5 o 6 años, ya yo empecé mis procesos de llevar a las personas a trabajar en su casa. Empezó el teletrabajo, hoy debe estarlo pasando muy bien. Este, Ujú. y estoy mandando a la gente a su casa. Y se consiguió el caso de un trabajador que le dijo, pero en serio, o sea, ¿cómo que voy a trabajar a mi casa? No entiendo eso. Entonces, el caso llegó tan así que un día vino con la mujer porque la mujer no creía que lo habían mandado a trabajar para casa, ¿sabes? Pero ¿cómo es esto? ¿Sabes? Entonces, bueno, cuando la organización decide implantar un cambio, el teletrabajo, la digitalización, por ejemplo, se va a encontrar muchos problemas, muchas dificultades. Entonces, digamos, en el planteamiento de lo que estamos haciendo es donde podemos encontrarnos realmente con esta traba. Es decir,
dijimos que vamos a digitalizar los procesos. Y lo que antes se hacía llenando un formulario a papel, ahora lo vamos a hacer de otra manera. Allí es donde nos encontramos muchísimas dificultades de transformación, ¿no? ¿Y cómo se afronta eso? Creo que algunas de las pistas las disteis vosotros cuando dice Iván, por ejemplo, no le preguntaron al cuerpo. En este caso sería, bueno, consultarlo y hablarlo con la organización. Pero ¿qué otras cosas se pueden hacer, no? ¿Sí me expliqué? Sí, Sí, sí. fíjate, es que hay una diferencia entre los cambios que son necesarios hacer y los cambios que queremos hacer, ¿no? ¿Por qué razón? Una de las más frecuentes que yo he visto, al menos en las organizaciones, es moda. Está de moda hacer esto. Está de moda las empresas agile, están de moda este tipo de digitalización. Tenemos que meternos en esto, ¿no? Pero en un momento determinado la moda se empieza a convertir en necesidad, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Porque hoy en día es la única forma de trabajo que tenemos, la única forma de contacto con el otro que tenemos. Entonces, es importante que la gente sepa administrar su tiempo y sepa trabajar desde casa. Pero fíjate que hay una diferencia entre ese cambio impuesto y ese cambio que es voluntario, que yo decido, bueno, ir hacia un punto necesario. En oportunidades el propio entorno me empieza a presionar y me dice, si tú no haces este cambio, tu empresa, tu persona, tú vas a desaparecer del mercado. Si tú no logras que tu gente aprenda a trabajar de esta manera durante estos 3 meses, 2 meses que llevamos, pues probablemente no hubieras logrado que la gente trabajara. Entonces, bueno, son cambios obligados. Ahora, hay otro tipo de cambios donde simplemente yo decido que vamos a ir hacia, no sé, una estructura mucho más plana dentro de la empresa. ¿Por qué? Bueno, porque estoy viendo un futuro que nos va a obligar a que seamos mucho más efectivos, etcétera. Bueno, eso es un cambio que viene dentro de tu voluntad porque estás viendo, tienes una visión. ¿Cuál es el problema? Que no siempre esa visión está dentro de la gente. Esa visión la tienes tú, que eres director, que eres jefe, que eres dueño de la organización, pero no logras que la gente te acompañe necesariamente en ese proceso de cambio porque ocurre entonces ese factor de voluntariedad, es decir, que la gente no está ganada con ese proceso de cambio porque yo no fui parte de esa decisión. Y además nunca me convenciste de esa visión que tenía. Y ahí tiene mucho que ver con el hacia dónde va el proceso de cambio. Yo creo que allí comienza un proceso de cambio. Cuando yo logro enamorar a la gente con esa visión y decirle, bueno, yo quiero que cambiemos la empresa no por un capricho personal, no porque esté de moda, sino porque es que el futuro nuestro va hacia allá. Y logro convencer a la gente, bueno, allí comienza a gestarse el proceso de cambio simplemente porque los que están debajo de mí empiezan a creer que eso es posible. Fíjate, Renzo, que en algún momento, un poco retomando lo que tú dices, en Venezuela se puso de moda la reingeniería, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan. Y la reingeniería está muy buena para los japoneses, que son gente estructurada, que generalmente tienen dificultad para soltar la forma como ya venían o la tenían en algún momento, ¿no? Como ya veníamos haciendo las cosas. Pero a veces te encontrabas empresas que no han logrado definir un proceso y querían hacer reingeniería de entrada, ¿no? Decir, vamos, y entonces nunca capitalizaban mejoras porque estaban todos los años tirando toda la basura y arrancando de cero, ¿no? Y tú decías hace un rato, la gente sabe cuándo va a funcionar o no va a funcionar. O sea, si yo estoy viendo que a duras penas logro que me respondan los correos dentro de 3 días que yo estaba enviando y tiramos toda la basura, todo, procedimientos, todo lo que teníamos y vamos a arrancar de cero, pues hombre, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Entonces, yo creo que ese elemento es bien importante. Hay cambios que son necesarios y si el cambio no es necesario, pero tú estás viendo, o es necesario pero no es tangible, ¿no? Es decir, no está en mi horizonte inmediato como para que yo lo perciba, pues entonces ahí está la tarea de comunicarlo y hacer entender, y además hacer entender varias cosas. Una que es necesario e inevitable, es decir, que hay un horizonte que nos está amenazando y que se viene y que aunque no lo estés viendo ahora, por ejemplo, yo en estos días me he encontrado mucha gente diciendo, satanizando a los que se preocupan por la economía, que la salud es primero, que no sé cuánto, está bien, pero la economía es un problema de salud también.
Es decir, hay un riesgo de que muchísima gente muera de hambre si tú sigues haciéndole daño a la economía. Pero como no es inmediato, es decir, no está en el horizonte inmediato, está dentro de 5, 6 meses, 7 meses, un año, entonces no logro que se perciba, si no se hace tangible. Y en las organizaciones pasa algo parecido. Entonces, uno, ¿cómo le comunico a la gente y hago una amenaza que hasta ahora es fantasiosa, que está en el imaginario, en algo real? O una oportunidad que aparentemente es algo muy etéreo, como algo real que pudiera colocarnos en un lugar donde nosotros queremos estar. Y por otro lado, generalmente cuando la organización plantea el cambio, yo tengo la idea, pero el cambio lo sufren los otros. Entonces, está bien, vamos a cambiar, pero ¿cómo me compensa a mí en lo particular ese cambio? Yo tengo que lograr hacer el match entre esas dos cosas. La organización sale ganando, por supuesto. Las fusiones de los 90, ¿no? Obvio que para la organización le conviene fusionarse porque va a salir de la mitad de la plantilla, va a tener mucho menos gastos y va a poder crecer. Pero para mí como trabajador no me conviene en absoluto. Capaz que yo soy uno de esos que se va con el cambio que tú estás proponiendo. Entonces, ¿cuáles son las aristas donde yo entiendo que el cambio es necesario y por otro lado siento que el cambio me beneficia más de lo que me perjudica? Yo creo que ahí hay dos elementos importantes. Y fíjate que tú has tocado un tema fundamental, porque el cambio tiene un timing, o sea, tiene un tiempo. Hay una frase que a mí me gusta mucho que no sé ni quién la dijo, que comenta que hay que cambiar antes de que sea necesario, porque cuando es necesario cambiar comienza a ser tarde, ¿no? Sí, porque llega un momento en que si no cambiaste, pues vas a sufrir una serie de consecuencias, ¿no? O sea, el cambio también llega un momento en que es necesario, que lo tienes que hacer. Si no lo haces, algo malo va a pasar, ¿no? Y mientras más postergues ese proceso de cambio, pues probablemente más vas a sufrir. ¿Cuál es el momento en el que hay que verlo? Bueno, eso es lo complejo de esto, ¿no? Y sobre todo pensando en las organizaciones, es muy difícil saber cuándo es el tiempo, cuál es el momento adecuado para el proceso de cambio. Fíjate, por ejemplo, que yo estoy convencido que esta pandemia ha golpeado el ego por muchos lados, ¿no? Nos ha golpeado el ego como raza porque empezamos a ver la posibilidad de que efectivamente pudiéramos no estar en algún momento determinado, ¿no? Con cosas tan sencillas como un pequeño virus. Nos golpeamos el ego además como el ego país, ¿no? Porque no importa la potencia mundial que represente, pues igual te puede golpear. Nos golpea el ego personal, además, ¿no? Porque finalmente esto te puede afectar a ti dentro de tu casa, a tu pareja, o sea, puede llegar directamente a tu vida, ¿no? Entonces, esto ha sido como un golpe directo como un llamado a capítulo a la humildad, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? Porque en la medida en que desarrollamos ese proceso de humildad, pues como que se abren las posibilidades de cambio, ¿no? Como que se abren las posibilidades de decir, oye, yo debería considerar todas estas cosas, debería preocuparme más por todas estas cosas que están dentro de mi entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque soy vulnerable, porque no dependo de mí. O sea, ese cuento vacío de la actitud lo es todo lo que tú quieras lograr en la vida depende de ti. No, no es cierto. Puede venir un día un virus y hacer que tu vida cambie durante 3 meses y probablemente cambie durante el resto de tu vida y tú no tuviste nada que ver con eso. Que por supuesto tú puedes tener muchas posibilidades de acción y puedes hacer muchas cosas que te permitan manejar la situación de una manera u otra. Sí, pero el entorno no lo controlas tú, no lo controlas tú en un 100%. Hay cosas que vienen del entorno que simplemente están allí y tú tienes que aprender a manejarte sobre eso. Y en la medida en que tengas la suficiente humildad de decir, yo no sé cómo manejarme con esto, pues en esa medida pues probablemente busques más ayuda, etcétera, ¿no? Los que van a estar muy mal es los que creen que esto es un proceso mental y que yo pues simplemente con pensar que voy a estar bien, voy a estar bien. Eso no es así. Y cuidado, porque yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de cambiar. Ese discurso vacío de todo depende de ti. No, no depende de ti, ¿no? Ricardo creo que tiene mucha experiencia con estas cosas también. Tú dices que tengo experiencia porque no, las cosas no dependen de mí. Porque Y no, por, no, estaría.
Mira, no, no, O, por- o por- ajá. o porque no cambia. Qué lástima, qué lástima que no hemos encontrado un punto donde no estemos de acuerdo para discutirlo, ¿no? Porque el tema que nos hemos ido encontrando es que estamos de acuerdo, tenemos un enfoque compartido con respecto a esto. Yo creo que hay muchísimas cosas que dependen de mí. Yo creo que la actitud es muy importante, pero yo no creo que la actitud lo sea todo. Está bien, ¿sabes? Como les decía a alguien en estos días, yo creo que existen creencias que te limitan, pero no creo que todo lo que te limite sean creencias. O sea, también el medio ambiente y hay condiciones y hay cosas que no dependen de la actitud con C, sino de la aptitud con P, en la que, bueno, tú tienes limitaciones o puedes tener limitaciones. Entonces la actitud es importante, la actitud es definitoria, pero la actitud efectivamente no lo es todo. Y esa capacidad para nosotros buscar información del medio ambiente, esa sí que tenemos que desarrollarla. Es decir, si yo sé que las cosas van a ir por determinado rumbo, determinado... A ver, esta pandemia nos pilló a todos desprevenidos, pero nosotros sabemos de la enfermedad desde enero, desde febrero. Si hubiéramos podido prever las consecuencias, si hubiéramos tenido digamos, esa sapiencia de darnos cuenta de la cosa va a ir por allí, yo no sé en el caso de ustedes, pero a mí me costó entender cómo funcionaba esto. Me llevó varios días, varias semanas, ¿sabes? De entender cómo era cuando uno sale ahora, no puedes tocar las cosas o puedes tocarlas y tienes que ponerte guantes o tienes que ponerte la máscara. O sea, hay cambios a los que estás visto forzado a realizar, ¿no? Pero todavía hay gente que no cambia, todavía hay gente que sale y le dieron medio la oportunidad y se abraza. En Madrid está pasando, en Madrid está pasando y en los Estados Unidos está pasando también. Eh, Fíjate, ajá, ahora que dijiste eso, porque creo que Renzo dijo algo que es clave, la percepción de que el cambio sea necesario. Y hay veces, o sea, ahora no hay más remedio. Es decir, no tienes más remedio que cambiar y creo que como especie hemos probado que nos adaptamos a casi cualquier cosa, ¿no? Eso es un punto a favor. En algún momento leí un artículo, no recuerdo de quién, que decía que hay que, en la organización, si quieres establecer o quieres hacer un cambio, tienes que generar el sentido de urgencia, aunque no lo haya, ¿no? Es decir, generar crisis. En la metodología a mí no me convencía mucho porque eso termina reventándote en la cara cuando la gente se da cuenta que no hay tal urgencia y de que no va a pasar nada mañana y entonces lo resiente, ¿no? Pero si es un elemento que contribuye y ayuda al cambio, es que tú sientas que es urgente. Ahora, como decía Renzo, el cambio tiene un timing. Entonces, ¿qué hacemos ahora que el timing llegó tarde? ¿no? Es decir, tenía que haber cambiado hace un año, estoy tratando de cambiar ahora. ¿no? Es como cuando, viste, generalmente cuando a ti viene y te deja una pareja, en ese momento tú empiezas a intuir que algo no anda del todo bien. No, pana, ya estás tarde. O sea, hace rato que tenías que haberte dado cuenta de eso. Entonces, ¿qué podemos sugerir o qué podemos recomendar para la gente en este momento que como yo, como cualquiera, está llegando tarde a ciertos cambios? Porque muchas veces la barrera es psicológica, es decir, oye, imagínate, ¿cómo voy a aprender yo de teletrabajo a estas alturas? Ya yo soy un viejo, además me va a tomar, no sé, 2 años poder estar al día para arrancar cuando hay otros que ya lo están haciendo. Y eso como suele ser una excusa frecuente para no hacer modificaciones. Cosa que si tú lo analizas bien, bueno, los 2 años van a pasar de todos modos, solo que van a pasar con una competencia nueva o sin una competencia nueva. Y yo creo que una cosa que está presionando mucho en este momento es el querer hacer cambios inmediatos. Es decir, querer responder a la situación porque es apremiante, pero querer lograr resultados inmediatos. Y eso es poco realista en la mayoría de los casos. Es decir, yo tengo que hacer una pausa, entender que hay pérdidas que voy a tener que asumir porque no estaba preparado para esta situación y para estos cambios que vienen, y empezar a hacer cambios con la capacidad de ver que esos cambios no me van a resolver la situación que tengo ahora, pero me van a servir en adelante, a mediano, a largo plazo. ¿Qué piensan ustedes? Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Fíjate que esos procesos de cambio en las personas
Por ejemplo, te deja, como dices tú, te deja una pareja. Entonces, bueno, tú empiezas a hacer una serie de cambios pequeños. Por ejemplo, las mujeres son extraordinarias para eso, ¿no? Y a los 3 días salen completamente transformadas de una Ujú. peluquería, salen bellísimas. Y tú podrías decir, eso no le va a cambiar su situación actual, porque debería estar, ella más o menos sigue deprimida, por ejemplo, si es que ella no estuvo de acuerdo con la separación. Pero no, en cierta medida ese cambio es valioso. Ese cambio es muy Ujú. valioso porque es un pequeño paso que le está diciendo a ella que puede empezar a transformarse. Lo que es un error es percibir que ese cambio sea la transformación completa. Entonces sí, efectivamente, hay mucha gente que dice de la noche a la mañana, yo tengo como premisa desconfiar de los cambios de la noche a la mañana, porque es que los cambios siempre llevan tiempo, Ujú. requieren tiempo, los cambios profundos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de personas, y más cuando hablamos de organizaciones que son sumas de personas. Entonces, hay que desconfiar de esos cambios que son muy rápidos, que son, bueno, soy otro, ¿no? Ese señor que le dice a la esposa, acéptame, que nos separamos, pero mira, ya yo en 15 días, mira, yo te juro que ya yo no voy a ser más celoso. Es imposible que ese señor deje un patrón de conducta que ha arrastrado durante 30 años y que en 15 días, porque usted lo amenazó con dejarlo, pues él va a dejar de serlo. Eso no ocurre así. Y hay que desconfiar de esos pequeños cambios, pero hay que seguir haciendo, y por eso lo complejo, y por eso nos odian tanto a los psicólogos, porque no nos entienden, porque es que hay que seguir dando esos pequeños pasos de cambio. ¿Son necesarios? Sí, pero el camino es largo. Y quizás ese es un mensaje para quien esté dentro de ese proceso, ¿no? De cambio. Por eso la terapia requiere tiempo, ¿no? Por eso la primera pregunta del paciente cuando hace terapia es, ¿y más o menos para cuándo estoy listo? Yo no Ujú. sé, no sé. Esto no es un taller mecánico. Eso lo va a decidir usted y no le puedo decir yo para cuándo está listo, ¿no? Entonces, es un proceso que digamos que se ve a futuro, pero que todos los días, si tú logras dar un paso y un paso que esté alineado con esa visión que tienes de cambio, pues puede ser muy provechoso y puede ser muy, muy interesante, ¿no? Fíjate que tú dices, no, ese señor no va a dejar de ser celoso de la noche a la mañana. Yo he visto personas que lo hacen, apremiados por la necesidad de cambio. El problema es que en cuanto se resuelve la situación, vuelven al patrón clásico, ¿no? Es decir, hay cambios muy intensos y muy breves. Eso puede ocurrir, ¿no? Es decir, sí, por un mes me porté que, mira, no, es la verdad que desde que regresó lava los platos, está pendiente, lleva a los niños, no, eso le dura un mes, ¿no? En lo que siente que dejó de haber urgencia de cambio, vuelve a sus patrones normales. Y fíjate que tú dices algo que es para las organizaciones, para las personas. Creo que desde el modelo conductual, desde el modelo psicoanalítico, desde el modelo que tú agarres, si tú quieres cambiar de verdad, tienen que ser cambios pequeños y sostenidos en el tiempo. No me sirve un cambio dramático y heroico de la noche a la mañana. Porque en lo que la necesidad del cambio se relaje, tú te vas a relajar también y vas a volver a lo que son tus hábitos tradicionales. Entonces, ¿cómo cambiamos en la organización? Mira, no es sacando una visión nueva y haciendo una campaña de marketing, es poniendo metas alcanzables, razonables, que hagan sentir a la gente que puede tener logros en el cambio que tú le estás pidiendo y no que se encuentren frustrados chocando contra una pared todo el tiempo porque no saben cómo hacerlo, no les funciona o además les quita beneficios que tenían de otra forma. ¿Cierto? ¿Qué dice el Bueno, señor Ricardo? Coño, en eso último hay un buen resumen, ¿no? O sea, digamos, cambios ujú, paulatinos y cambios que la persona sea capaz de verificar que está logrando, ¿no? Que la persona sea capaz de ver es decir, eh, voy al médico y el médico me dice, usted tiene que bajar 40 kilos. Chamo, me siento completamente frustrado porque coño, bajar 40 kilos es bien complicado. Ahora, ve bajando 1 kilo al mes, 2 kilos al mes, ¿sabes? Eso lo puedes hacer, eso lo puedes lograr, eso puede estar dentro de ti. Entonces, bueno, digamos, lo que pasa es que también estamos viviendo una época donde hay como una demanda exacerbada de que los cambios sean rápidos, de que las transformaciones sean rápidas, de la inmediatez, ¿no? En estos días hablábamos de este uso de las redes sociales. Digamos, yo he preferido utilizar el canal de YouTube para Mejor Juntos, porque el canal Instagram, por ejemplo, la información es volátil. Entonces tú la dejas 24 horas y se acabó.
se acabó, ¿no? Cuando haces un live, una cosa de esta, por esta cultura de la inmediatez en la que estamos envueltas y que forma parte de la dinámica. Es así, el medio ambiente cambió, pero ahora lo que se impone es lo inmediato, el cambio inmediato. Entonces, bueno, usted es un terapeuta muy reconocido, logra cambios y transformaciones en los individuos, pero llega otra persona que le ofrece, mira, yo en 2 sesiones con hipnoterapia, ¡pam! Te hago y te logro que tú cambies ese problema que tienes, ¿no? Y entonces, bueno, eso tiene su nicho y bueno, hay demandas de esta naturaleza, pero ya sabemos qué consecuencias tiene, ¿no? Este, Sí, fíjate que está, bueno, quizás nosotros estamos, para nosotros es fácil entender esto porque venimos de una generación acostumbrada a esperar, ¿no? A esperar absolutamente todo. Nosotros estábamos entrenados en ser pacientes. Todo tenía un tiempo. Esta nueva generación, pues, todo es inmediato. Si quiero algo, lo tengo inmediatamente en mi casa. Si quiero hablar con alguien, inmediatamente puedo hacerlo. Nosotros tuvimos que esperar. De manera que para nosotros ese proceso de pausa era entendible, ¿no? Para esta nueva generación es más complejo, ¿no? Entonces yo entiendo lo que dice Ricardo porque yo quiero que las cosas cambien ya. ¿Por qué? Porque me puedo comunicar ya, porque puedo tener algo en mi casa si lo quiero ya, porque me lo traen, porque puedo, prácticamente todo lo tengo a un clic de distancia, ¿no? Sí, pero los procesos humanos no son así. Y los procesos de cambio no son así. Y cualquiera que diga que son así, pues le está mintiendo a usted. Porque usted sí, mañana puede decir, yo voy, como decía Iván, yo voy a dejar de ser yo durante 4 o 5 días, pero usted va a volver a su esencia. Si no hay un cambio profundo, y los cambios profundos requieren tiempo. No hay un cambio profundo que no requiera tiempo, tanto a nivel organizacional como a nivel personal. Ahora usted decide si quiere que alguien le maquille la historia y le convenza que usted en 3 sesiones va a ser un ser humano distinto. Usted vaya hacia allá y va a tener una experiencia donde probablemente lo van a ayudar va a ser una sesión de maquillaje, lo que usted va a vivir. Ahora, si usted quiere un cambio profundo, usted tiene que tener tiempo. bueno, queridos amigos, esto ha sido una sesión muy interesante de conversación con estos dos señores. Yo, bueno, no tiene nada que ver con el tema, pero estaba pensando eh, que de alguna manera, con esta charla que hemos tenido hoy, hemos de alguna manera abierto un poco más el abanico dentro de las cosas que hacemos los psicólogos, porque las personas, el común nos asocia psicólogo, nos asocia con loco, nos asocia con enfermedad mental, y la verdad y lo cierto es que es un mensaje que yo quería transmitir a todas las personas que nos están viendo. Los psicólogos hacemos muchísimas cosas y de alguna manera nosotros podemos intervenir dentro de muchísimos procesos, en muchísimos ámbitos. Por ejemplo, los psicólogos intervienen dentro de las escuelas, por ejemplo, ayudando en los procesos de formación. Los psicólogos como Renzo y como es el caso mío y como es el caso de Iván también, trabajamos en las organizaciones. Hay psicólogos que intervienen en el tema de lo que es la publicidad y es el marketing, digamos, ese conocimiento que nos da cómo funciona el ser humano, es aplicable a muchos ámbitos y los psicólogos no solo nos dedicamos al campo de eso que llamamos la salud mental. Y por eso yo quería hacer un llamado a nuestros colegas psicólogos, si nosotros queremos que las personas dejen de asociarnos a nosotros. La persona que va al psicólogo es porque está loco. Si nosotros queremos desvincular esa asociación, nosotros tenemos que dejar de llamarnos profesionales de la salud mental, aunque haya muchos de nosotros que se dediquen a la salud mental. No sé si me explico. Es decir, no todos los psicólogos trabajan en salud mental y por lo tanto no todas las personas que acuden o buscan el servicio de un psicólogo es porque tienen una enfermedad mental, ¿sabes? Entonces no podemos tener todo. O sea, o nos llamamos profesionales de la salud mental, que yo digo que no, o dejamos de esperar que las personas sientan o piensan que ir al psicólogo es cuestión de loco. Que yo creo que por ahí va la cosa. Creo que por ahí va la cosa.
Bueno, estimados amigos, muchísimas gracias. Fue súper interesante. Nos vemos el lunes con otro tema que también va a ser muy interesante. Mejor se los dejo de sorpresa, ¿vale? Entonces, Iván, Renzo, un saludo. Muchísimas gracias por compartir conmigo hoy. Un gusto. Bueno, gracias por el espacio, Ricardo. Un placer. Saludos y feliz Navidad.